por eso. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Moja, Dime. ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Mohammed, en árabe. Árabe. Sí, ¿Y en español? Mohammed. Pero bueno, yo prefiero Mohammed por el significado y ahí entra una cuestión lingüística. Porque entre Muhammad y Mohammed hay un cambio de significado o cambio de sentido de un nombre verbal a un nombre, o sea, a un participio. Entonces Mohammed es participio, el agradecido. Mohammed, cuando dice Mohammed, es el que agradece o el que da las gracias. Significado también. Claro, es que cambia. No es lo mismo el agradecido por Dios, el que da las gracias a Dios. Entonces es ahí el significado. Interesante. Sí, sí. No lo sabía eso. Y es el nombre más común en el planeta, más popular. Sí, sí. Pero bien. ¿De dónde eres? Yo soy de Arabia Saudí, específicamente de Jeddah. Nací en 1990. Mi familia se había emigrado de Meca, porque somos originarios de Meca, o sea, pero se habían trasladado a Jeddah por el trabajo, que en aquella época, ¿sabes? Era muy difícil buscar un negocio, un trabajo en general, que el país todavía no tenía muchas salidas ni oportunidades, pero bueno, comparándola con la situación de hoy en día, que Arabia ya ha explotado económicamente y tiene muchas oportunidades para vivir. Sí. Y laborales también, sí. Entonces, ¿tu familia todavía está por ahí? Sí, mi familia está ahí. Yo he llegado aquí a España por estudio de posgrado, entonces para seguir con mi doctorado. Bueno, antes con mi máster que lo hice en Santiago de Compostela, en el norte, en Galicia. Y ahora aquí estoy en Sevilla con el doctorado. Sí. ¿Te gusta más o...? La verdad, mira, yo soy muy de Granada. De Granada, vale. ¿Por qué? Porque nos comunicamos con las ciudades que no por ningún motivo ni histórico ni nada, o sea, independientemente del tema de que porque Granada es del Andaluz y no sé qué, o Sevilla también es del Andaluz, pero fue la primera ciudad que vi en mi vida fuera de mi país, o sea, bueno, tampoco de ese sentido, no va en este sentido, pero es como, ha sido mi primera experiencia ahí, solito, en el extranjero, lejos de mi familia, aunque ya había llevado viviendo independientemente de mi familia en Arabia casi 10 años. Pero no es lo mismo cuando tú sigues independiente y viviendo solo en tu país, que todavía sigues tu casa grande, que cuando sales a otro mundo, a otra cultura y otra gente. Aún así, para mí, lo considero también mi casa también. O sea, aquí o ahí. Sí, sí. Sí. Y cuéntame un poco de tu infancia, cómo era. Pues yo soy hijo único, el primer nieto de la familia, y eso es un privilegio. Criado y cuidado y protegido por mi abuela, que para mí ella es mi familia. Viví con ella bajo su sombra desde que tenía un año, porque se separaron mis padres por, por asuntos suyos, que no tuvieron suerte para seguir como familia, ¿sabes? O sea, casados y todo eso. Entonces me acogió mi abuela, me cuidó, me enseñó muchas cosas de la vida. De hecho, gracias a ella primero y a mi tía mayor, que también ella tuvo un papel muy importante en mi vida. Entonces me abrieron los ojos a otras cosas. Tú sabes, un hijo único es difícil de cuidarlo solo entre gente mayor o gente adulta. Pero conmigo, bueno, ha sido diferente. Entonces, siempre me ocuparon el vacío que tenía en enseñarme muchas cosas sobre, por ejemplo, los animales, las lenguas, la cultura, la historia. Entonces, siempre he nacido nací en una familia que le encanta la educación. De hecho, tengo casi 4 de mis tías y tíos son o maestros de escuela, profesores o headmasters, o sea, directores. Mi madre era directora de escuela también, durante 32 años, sí, que sirvió ahí la educación. Y bueno, los años siguientes, ¿cómo eran? ¿Qué hiciste?
Pues para mí son los años del descubrimiento, aunque sigo descubriéndome hasta hoy. Mi adolescencia ha sido un poco complicada y eso no es mi único caso, sino todos pasamos por la adolescencia ahí donde ya nos confundimos, ¿no? De lo que queremos, de lo que somos, buscando la identidad, nuestro interior, el espacio. Sin embargo, que mi caso también ha sido un poco diferente. Yo ahí ya empecé, como mi familia me enseñaron cómo ocuparte, a no estar así aburrido y vacío sin hacer nada, pues me enseñaron cómo llenar ese vacío con cosas interesantes. Entonces, en mi infancia empecé a aprender las lenguas. Ocupaba mi tiempo libre con leer sobre las culturas nativoamericanas del norte y el sur de las Américas. Me enamoré de los nativos americanos desde que tenía más o menos 7 años por Pocahontas, que me abrió la puerta a ver el mundo y descubrir y explorar ahí dentro de su cultura, de las tribus, saber qué tribus vivían en el norte, qué culturas y naciones vivían en el sur de las Américas. Y de ahí ya todo iba vinculado, o sea, aprendí el inglés porque los libros normalmente venían en inglés que hablaban de los nativos americanos. Y cuando ya me di cuenta de que también en el sur, o sea, en el sur de América y en el Caribe hablaban español, ahí por eso quise aprender español. ¿Cuándo era eso? Eso fue en 2003, ¿Tres? en 2003, o sea, cuando yo tenía 13 años. Sí. Con varios idiomas y... Hablé el inglés con 10 años, cuando tenía 10 años, pero con el español empecé exactamente a aprender por mi propia cuenta desde 2004, 2005, pero como no había había pocos, escasos recursos para poder aprender, la verdad. Entonces nadie te enseñó... Tampoco había mucho interés en árabe sobre el español, porque la segunda lengua más hablada después del árabe en árabe es el inglés. Pues entonces intenté buscar recursos, fuentes y repentinamente me sale el reggaetón. De hecho todo el mundo me va a hacer el reggaetón y yo digo sí, el reggaetón. Porque al final todos tenemos aquí cómo podemos manejar nuestro pensamiento. O podemos pensar bien o mal, o podemos aprovechar de todo. No hay que tirar nada, ¿no? Pues ahí yo aprendí de reggaetón muchas cosas. ¿Cuáles? Mi acento, gracias al reggaetón. O sea, gracias al reggaetón tengo ese acento tan dulce latino porque escuché, bueno, antes del reggaetón escuchaba a Thalía, la cantante actriz mexicana, Thalía Sudi. Después de ella, porque era muy fan de sus culebrones mexicanos, las series María Mercedes, Rosalinda y eso. Pero después el reggaetón a mí me encanta el reggaetón porque tengo mi perspectiva, mi opinión sobre este género musical. Es el primer género musical cubano que salió en otra lengua que no fuese el inglés. Y pegó. Todos estamos acostumbrados a escuchar el rap, el hip hop, el R&B en inglés. Pero ese tenía su propio carácter, su propio toque diferente. Eso en inglés, ¿no? Y no lo cantaron en inglés. Era en un español caribeño, puro, puertorriqueño, como dicen ellos, boricua. Y eso también atrae. De hecho, yo lo vi de esta manera. Hice mi glosario de términos de reggaetón cuando ya empecé la carrera, o sea, cuando entré a la universidad. Y tengo ahí el glosario, tengo la lista de los nombres de los reggaetoneros antiguos. Entonces, es curioso y interesante, la verdad, ese mundo. Sí, claro. Entonces, bueno, ya que conoces varios mundos de propio país y España ahora y de todo lo que aprendiste en la lectura, Sí. ¿cuál mundo te gusta mejor? Yo me siento identificado con todos. Yo me considero un ciudadano del mundo. Donde vaya, hago mi familia. Y eso es lo que hice tanto es que el concepto de familia, eso es lo que me enseñó mi abuela, existe donde queramos nosotros. De hecho,
fuera de la ideología sistematizada o programada a que la familia tiene que estar en tu casa, en tu país, ¿por qué no podemos hacer nuestra familia, por ejemplo, aquí? Con las personas que queremos, con las personas con quienes nos identificamos también. Y yo, de hecho, en cada ciudad ya tengo mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis primas y todo. De hecho, Sí, yo también. y no son de sangre, sino es que por la fuerza del amor que refleja eso. Lo que das lo recibes. Interesante, sí. Wow. ¿Qué te hace feliz? Uy, cocinar. Sí, Ajá. te puedo decir, cuando me ves feliz es cuando cocino. ¿Sí? O cuando si quieres saber si estoy feliz, me vas a ver a mí en la cocina ahí haciendo una receta bien elaborada que me cansa. Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Que tenga arroz. Todo lo que tenga arroz es mi comida favorita. El arroz para mí es la base. Sí, sí. Qué bien. Y Sí. café también, ¿no? Uy, ¿Sí te gusta? claro, el café para mí el café, ahí ya, eso para mí es la bebida sagrada. Tengo que hacer sus rituales, tengo que entrar en el halo de prepararlo. Si no bebo café al día, una tacita por lo menos, no me considero vivo. O sea, no he vivido el día. Mil días eso no lo cuento. No, no hay. Wow, Sí. qué bien. Y bueno, ahora mismo, ¿qué estás haciendo aquí en España? Ahora estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Sevilla en estudios filológicos. Mi línea de investigación se dedica a estudiar la gramática, pragmática y análisis de discurso. Y es una línea de investigación que, bueno, Fuerte. claro, del tema ya sabes que somos peligrosos un poco, Sí, sí. por eso. Ah, Es que te refleja compromiso y disciplina, ¿sabes? claro. Sí. ¿Pero te llevas bien en eso? Claro, a ver, el mundo lingüístico en general a mí me gusta, porque yo considero la lengua en general, si vamos a utilizar las palabras no técnicas, sino las palabras comunes, la lengua ha sido siempre la clave o la llave de poder abrir las puertas de los demás. Cuando tú hablas una lengua, entonces tú entiendes a los otros. Siempre a tener esa tolerancia ahí habilitada en ti para poder entender al otro y anticipar, anticipar ay, cómo se le dice? No me acuerdo. Tolerarte también con la ignorancia de los demás. Entonces, uno que sabe hablar más de una lengua tiene que estar orgulloso de sí mismo y sentirse privilegiado, porque tiene la llave, lo que es muy importante. Entonces, para ti, así el idioma no es solamente algo para, no sé. Para comunicarse, no. Sí, Yo me enamoré de la lengua española. Y eso es un poco, a lo mejor suena raro, pero si me preguntas por qué, por otros motivos, a veces son inexplicables. Pero me siento que esa lengua, por ejemplo, me sale aquí, de las venas, entonces sueño en español a veces. Eh, me encuentro feliz cuando hablo en español, es como si estuviese bailando o cantando. Es una lengua que expresa mucho mis sentimientos. sí, sí, sí. ¿Sabes? El árabe para mí, como es mi lengua materna, también es una lengua súper rica, pero para mí es como, me está escandalizando algo. Es como, yo quiero ocultar mis emociones. Y el árabe lo ¿Te escandaliza. parece que en español puedes expresar tus sentimientos? Claro, siento que es más comprensible. Sí. Oli, Ah, gracias. bueno, Sí, regalito ahí. qué bien. Sí, entonces en español, como expresar tus sentimientos, emociones mejor que en árabe. No, a ver, te digo una cosa. Cada lengua tiene su propia pragmática y esa ahí ya forma parte de mi línea de investigación. La pragmática, para mucha gente que no sabe qué es, usan esa palabra solo para aplicarla y emplearla en el contexto. Para facilitar lo que significa es el uso de la lengua. Tú cómo usas tu lengua materna. Entonces eso refleja mucho de lo que tú piensas.
Pues si yo hablo, por ejemplo, en español, entonces lo uso mucho y igual refleja mucho de lo que yo pienso. Y yo me considero, por ejemplo, cuando ya me identifico más que, ya me considero más hispanista, pero también arabista, ¿entiendes? No sé si me Sí. explico. Pero uso cada uno en su propio contexto. Tiene que encajar en su propio ambiente. No, muy interesante. De hecho, aprendí el gallego también, aunque bueno, no mucho, pero ya lo comprendo. Porque viví 2 años. Al principio lo rechacé, que no quise aprenderlo, pero luego ya la cultura ahí juega un papel muy interesante, que ya te hace a las personas enamoradas de las lenguas, les atrae tanto aprender una lengua que otra por su cultura. Y notas que ya te están integrando cuando te invitan. De hecho, a las lenguas que no puedes aprenderlas porque su cultura te expulsa o te ahuyenta y no te llama, no te acoge. Y en español funciona muy bien, ¿no? Claro, yo en el español ya puedo decir que he soñado cumplir mis objetivos, pero mediante el uso de esta lengua, sea como sea. Vale, vale. Sí. ¿Y ahora mismo tienes un sueño así? ¿Algún sueño? Wow, tengo muchos sueños, la verdad, pero tengo que organizarme. Eso es una cosa muy típica de Acuario, que somos ahí, tenemos en la mente miles, podemos pensar miles de cosas a la vez y al final salimos sin hacer nada, ¿no? Pero espero primero terminar de mis estudios de doctorado y graduarme del doctorado. Me gustaría tener mi propio negocio que se dedica a juntar todos mis gustos ahí, el café, la cocina y las lenguas y culturas también. Entonces, ¿de qué piensas? No sé, ¿Restaurante? puede ser. ¿Café? Le llamaría la casa de los gatos, que es también mi animal favorito Sí, un gato. y es mi tótem de la vida. Sí, Qué bien, qué bien. ya. ¿Qué es una cosa que has aprendido en los últimos años? Sí, un aprendizaje. En los últimos años de mi vida he aprendido 3 cosas o 3 claves importantes. Que el tiempo siempre corre, entonces tenemos que comprender que no hay que perder más tiempo en esta vida. Perdonar, porque tampoco no hay tiempo para estar enfadados con la gente en este mundo. Seguir adelante, y eso quiere decir aceptar. Y eso es lo que he aprendido este año. Sí que tengo miedo, no lo niego, porque eso es natural. Todos tenemos miedo, porque el miedo refleja las ganas de vivir. Pero hay que también aceptar que no perdamos el tiempo, porque si vamos perdiendo el tiempo, no tenemos que echar la culpa a los demás, que nadie te lo va a compensar. Entonces, eso es lo que he aprendido en mis últimos años. Y la pandemia también eso, me enseñó a valorar. ¿Te ayudó así en ese Claro, sentido? que la pandemia y también la pérdida de un amigo mío que era a mi espalda, que lo perdí en un accidente en 2016. Y eso fue como el cambio y el tic que me hizo pensar en la vida de otra forma. Yo no lo miro a la vida linealmente, sino espacialmente, de todas las perspectivas. Por eso tardo mucho en decidir. Y por eso soy paciente. ¿Cuesta? ¿Duele? Sí. Pero luego cuando tomas una decisión, ya es para siempre. Tiene que ser definitiva. Muy bien, Sí. muy bien. Moja, muchas gracias. Nada, a ti, para, hombre. no sé, contarme un poco de tu historia. Nada, ha sido un placer, la verdad, Mariano, de conocerte. Y el detalle de la niña chiquitita que me trajo, eso es un detalle tan puro y inocente que, no sé, más alegría de ti, ¿sabes? En el día. No, muy bien. Pero bueno, Un placer. Muchas nada, gracias. nada, usted, hombre, Claro. igualmente. Hasta Pues, luego. hasta luego.